una relación que cambia un destino. Como pudiste escuchar, esta sección trata de la presencia de Dios con su pueblo, donde vemos aún que, aún con el pecado y la apostasía del pueblo, Dios no anuló, escúchame, no anuló las promesas que tenía para el pueblo, pero sí comenzó a restringirlas, ¿sí? Él le dice que Él no subiría con ellos a la tierra prometida, porque su presencia, fuego consumidor, los podía abrazar por culpa de su pecado. Sin embargo, en lugar de ello le dijo que les enviaría el ángel para que arrojara a los cananeos de la tierra prometida, a la cual Él los iba a llevar. Y ahí me detuve, y de allí hice algo, y de ahí quiero tomar algo. Tomé ese momento, y quiero enseñarte, quiero compartirte algo desde ese momento, algo bien importante, y quiero decirles que la presencia de Dios está en un lugar, y depende de cada uno de nosotros hallarla. La presencia de Dios está en un lugar, y depende de cada uno de nosotros hallarla. Si tú miras el contexto, vemos cómo Dios tiene una conversación con Moisés después que el pueblo pecó. A mí me llama eso mucho la atención, ¿cierto? Cómo Dios, en su misericordia, siempre tiene oportunidades para nosotros. Por eso te hemos enseñado en este lugar de que el Dios de esta casa es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Entonces, viendo Moisés cómo el pueblo tuvo una contrición en su corazón, y contrición es un dolor en el alma y el rechazo sincero del pecado cometido, acompañado de un propósito firme de no volver a pecar. Eso significa constricción. Eso fue lo que Moisés vio en ese momento en el pueblo de Dios. Y cuando Moisés vio eso, entonces hizo algo. Levantó un tabernáculo distante del campamento donde estaban en ese momento. Y lo llamó tabernáculo de reunión, tienda del encuentro, dice otra versión. Y otra versión es más explícita. Yo te dije aquí a una gran distancia. Y esa gran distancia era más o menos 2,5 kilómetros de donde estaba asentada la ciudad a donde Moisés hizo el tabernáculo, ¿cierto? Y algo tremendo, porque esta decisión la tomó Moisés después que el pueblo pecó. Antes de que el pueblo cometiera ese error, ellos se reunían dentro de la ciudad. Después que el pueblo pecó, Moisés levantó el tabernáculo lejos de la ciudad. Con eso que Moisés quería decirles, ese Dios que es santo no puede habitar en medio de una ciudad llena de pecado. El que es santo siempre va a estar apartado. Pero lo lindo es que no se quedó todo allí, ¿cierto? En la historia usted sigue mirando de que Dios llama a Moisés y le dice que suba a la cumbre del monte, ¿cierto? Que le iba a dar instrucciones para su pueblo. Y Moisés estuvo en la cima del monte 40 días, ¿sí? Recibiendo revelación que iban a favorecer y a bendecir el pueblo en el transcurso del camino que les faltaba para llegar a la tierra prometida, Canaán. Ahora, aquí hay algo interesante. El pueblo había cometido un gran error, un gran pecado. Voy a decirlo así. Sé que en la vida cristiana a veces decimos que no hay pecados grandes, ¿cierto? Entonces, todos los pecados son pecados delante de Dios. Amén. Pero como para magnificar o hacer más grande este momento, yo dije algo, es un pecado terrible ante los ojos de Dios, ¿sí? Pero fuera de que el pecado es terrible, lo tremendo fue que apenas habían pasado 40 días desde que Moisés no estaba con ellos. Pero vayan teniendo en cuenta esto, ¿cierto? El campamento, el tabernáculo fuera de la ciudad, Dios estuvo en el monte con Moisés 40 días,
Dios allá le dio toda la instrucción que Moisés necesitaba, y en esos 40 días el pueblo se olvidó de Dios. Ahora, la Biblia dice que el pueblo le pidió a Aarón que se hicieran un Dios. Aarón era el sacerdote. Vayan teniendo en cuenta esto. Sí. El pueblo le dijo a Aarón: hagamos un Dios. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro de oro, ¿cierto? Y ese becerro se postraron ante él y comenzaron a adorarlo como si fuera Dios. Ahí ya hay algo grandísimo, ¿cierto? Y yo digo aquí, hay una pregunta que nos podemos hacer, una inquietud que no sé cuántas veces haya quedado en tu corazón cuando has leído esta palabra. Y la pregunta que yo encontré aquí es: ¿qué fue lo que llevó a este pueblo a olvidarse tan rápido de Dios? ¿Cómo es posible que después de meses de caminar en el desierto, y en ese camino en el desierto ver la gloria de Dios en cada momento, ver el poder de Dios a su favor, ellos se olvidaron de Dios? Mire, ellos habían visto el fluir del poder de Dios en medio de ellos, habían visto el fluir de su gloria, habían sido testigos oculares de grandes milagros de Dios. Y con todo eso, en 40 días, en solo 40 días, se olvidaron de ese Dios poderoso. Amados, miren, ellos se habían olvidado de lo que Dios había hecho con y por ellos. Ellos se habían olvidado de la promesa que Él les había dado. ¿Cómo fue posible que estas personas, después de tanto tiempo disfrutando de la manifestación de la gloria visible de Dios, en 40 días se olvidaran de ese Dios amoroso? Pero lo terrible fue que no se olvidaron únicamente de este Dios amoroso, sí, llegaron a adorar un becerro. Y miren cómo se va degradando el pecado. Y fuera de que se habían olvidado y que habían levantado un becerro, ahora lo más triste es que todo ese pueblo que vio la gloria de Dios le estaba diciendo a este becerro: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Esto que voy a decir es fuerte, es duro. Pero cuando tenemos mentes pequeñas, terminamos postrándonos ante cualquier becerro. Te digo esto con respeto, porque nosotros, Dios cambió nuestra mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero no es únicamente decir amén en este momento. Ojo, porque tú estás viendo a Israel, pero te voy a llevar a que lo mismo que hizo Israel lo está haciendo la iglesia de nuestros días. Pero ¿por qué se olvidaron del poder y la gloria de Dios en tan solo 40 días? Aún más impresionante, ellos vieron cuando Moisés iba subiendo al monte, cómo la gloria de Dios como fuego abrasador se veía en la cima, y ellos tuvieron temor. La historia dice que el hombre de Dios se fue, subió al monte por 40 días. Que en 40 días el pueblo se olvidó de quién era Dios. El pueblo se olvidó de lo que había hecho Dios por ellos. ¿Sí? Y de pronto esto nos parece a nosotros lejano, ¿cierto? Parece que fue allá, hace miles de años en Egipto, en el desierto. Pero no es así, iglesia. Hay cientos de creyentes que hoy se han olvidado de Dios. Que se han olvidado de lo que Dios hizo con ellos. Se han olvidado de las grandes maravillas y de las grandes promesas que Dios hizo un día con ellos.
una característica de nosotros, los seres humanos. Por eso llamábamos el mensaje una relación que cambia un destino. Yo no sé cómo es tu relación con Dios, pero hoy es tiempo de examinarnos. Yo no sé si te estás preguntando, ¿por qué se olvidaron ellos tan fácil de Dios? ¿Por qué nos olvidamos tan rápido de su gloria? Hoy en esta oración hubo un tiempo de una gloria maravillosa, visible, y fuimos testigos de esa gloria sobre este lugar. Y voy a decirte, esa gloria no ha cambiado. El que ha cambiado eres tú y el que he cambiado yo, porque Dios es el mismo hace 20 años que el Dios que tenemos ahora. Y el Dios que tenemos ahora es igual al Dios que estuvo con Moisés en el desierto. Él no cambia. Y ahí yo veo el peligro de nosotros como iglesia. Muchos no están en esta mañana aquí y están distraídos en otra cosa y no se han dado cuenta que están cambiando la gloria de Dios por un becerro. ¿Saben cuánto pasa que uno se olvide tan rápido de la gloria de Dios? Cuando no eres un Josué. Eso pasa cuando no eres un Moisés. Eso pasa cuando eres un pueblo que depende de la palabra de otro. Esto pasa porque no se tiene una comunión íntima con Dios. Y en esto resumo todo lo que en estos últimos años Dios nos ha venido llamando como iglesia, a donde Dios nos quiere llevar. Había un problema en Israel, y el problema era que en Israel solo Moisés buscaba a Dios, solo Moisés tenía comunión con Dios, solo Moisés tenía una relación íntima con Dios. El pueblo dependía del maná, el pueblo dependía del pan, el pueblo dependía de los milagros, el pueblo dependía de las cosas grandes de Dios, pero el pueblo no aprendió a depender de una relación cercana con Dios. Nosotros debemos ser muy cuidadosos. Nosotros, yo y ustedes, nosotros como iglesia, como congregación que hace parte de la iglesia de Cristo, nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque cuando nos volvemos uno más del montón, cuando no vienes a la iglesia sino únicamente por lo que Dios te puede dar, cuando vienes por eso, es fácil olvidarse de este Dios maravilloso. Es fácil olvidarte porque no estás enamorado de Él, estás buscando lo que Él te da. ¿Has oído en la tierra matrimonios por conveniencia? ¿Cuántos matrimonios en la tierra? Ray Wesley, que Wilmer dijo hace un momento, habló de esa relación que tiene Él con Dios. ¿Y cuántos matrimonios en la tierra se llevan a cabo simplemente por un interés y no hay amor? Muchas veces nosotros como pueblo de Dios vamos a la iglesia, iba a decir visitamos, vamos a la iglesia, nos congregamos, pero esperando únicamente que Dios te bendiga, que Dios te dé respuesta, que Dios te sane, que Dios te restaure. Y solamente venimos por eso. Y cuando no encontramos respuesta, nos desanimamos. Y cuando encontramos respuesta, nos vamos felices. De las dos maneras, si no amas a Dios, simplemente lo vas a buscar de esa manera. Pero en la iglesia, pero cuando se tiene intimidad, cuando se tiene comunión con Dios, no va a ser fácil olvidarse ni por un instante de ese Dios maravilloso, porque te has convertido en un apasionado por tu presencia. Si tú vienes únicamente por lo que Dios te puede dar, fácilmente vas a levantar un ídolo y lo vas a adorar. Pero si tú vienes porque lo amas apasionadamente, pase lo que pase, ahí entonces cabe el texto del hermano Wilmer de Santiago,
¿cierto? Pasen las pruebas que pasen, los momentos difíciles que pasen, usted está allí porque usted no está por lo que Dios le da, usted está por lo que Él es y por lo que lo amas. Amén. Entonces escúcheme por favor, tenemos que ser creyentes. No, tenemos que ser más que creyentes. Amén. Tenemos que ser creyentes que anhelen tener comunión con Dios. Es algo que tiene que nacer en nuestro corazón. Es algo que nace cuando tus oídos saben oír las palabras hermosas con las que Dios te trata. ¿Cierto? La iglesia es prototipo de la novia del Cordero femenino. La idea es que lo que decimos en la tierra, en parte de psicología, y todo el mundo lo sabe, es que a la mujer se conquista con el oído. ¿Con qué? Con palabras. Y Dios nos ve a nosotros como la novia y nos conquista ¿con qué? Con palabras. ¿Sí? Con palabras llenas de amor, llenas de esperanza, llenas de un futuro especial. Y eso inclina nuestro corazón hacia Dios. ¿Sí? Mire, no puede ser que aquellos que solo van a la iglesia, porque te dije que tenemos que ser más que creyentes. No debemos ser solo aquellos que vienen a la iglesia cuando viene un hombre con un nombre de bastante reconocimiento. Le digo esto porque el que viene a la iglesia de esa manera, usted se da cuenta que ella viene, está aquí y se va, fácilmente se olvida de Dios. ¿Sabe por qué se olvida fácilmente de Dios? ¿Y sabe por qué fácilmente construyen su propio becerro? Porque solamente buscan a Dios por lo que Él les puede dar. Y yo espero que los que estamos aquí seamos gente que está aquí porque amamos a Dios. Y usted mira y pues somos los que amamos a Dios. Y como hablamos los 8 días, no mire una manada pequeña, como dice por allá el profeta, ¿cierto? Mírala como manada pequeña, pero no declare que eres manada pequeña, porque la manada pequeña que tú ves, detrás de esa manada viene una gran lluvia, viene un gran crecimiento. ¿Amén? Entonces ellos, los israelitas, se olvidaron de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían comunión con Dios. Y debemos tener cuidado, porque ese también es el problema de la iglesia de nuestros días. Miren, hoy se vive de conciertos, hoy se vive de congresos, hoy se vive de invitar a un pastor, hoy se vive de invitar a un profeta, hoy se vive de milagros. Pero nos está faltando vivir teniendo comunión con Dios. Amén. Amo los lugares donde la presencia de Dios se mueve. Ustedes saben que soy un apasionado de Él. Pero no hago de eso algo que sea mi única esperanza para tener comunión con Dios. Dios me ha llamado, Dios me ha traído un despertar. Y es lo que yo trato de comunicarles a ustedes, de la comunión con Dios. Yo estoy seguro que si no hubiéramos tenido comunión con Dios, todo lo que nosotros hemos vivido no lo hubiéramos podido soportar. Y cuando las fuerzas no han estado, su palabra ha venido. Su palabra que enamora. Su palabra que nos recuerda el propósito que tiene con nosotros, el deseo de Dios con nosotros. Y eso nos levanta y eso nos anima. Mire, cuando no se tiene comunión con Dios hay que estarte animando. Cuando se tiene comunión con Dios hay que estarte llamando y recordándote que Dios es bueno. Cuando a esta hora, a este tiempo del paseo, usted debe saber que Dios es más que bueno. Amén. El pueblo que salió de Egipto
vio la mano de Dios a su favor, vio la mano de Dios con ellos. Pero lo primero que hicieron fue olvidarse de él y postrarse ante un becerro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habían desarrollado una relación con Dios. No habían querido desarrollar esa relación y no habían querido conocerlo. Bueno, iglesia, no es lo mismo tener una relación con el hombre de Dios que tener una relación con el Dios de ese hombre. Y muchos pensamos que si estamos al lado de un gran hombre de Dios, a veces sacamos pecho. ¿Sí? Pero Dios no quiere que tengamos relación con ese hombre de Dios, que tengamos relación con Él. Amén. Entonces, podemos concluir que este pueblo se olvidó de Dios porque nunca se esforzó por profundizar una relación con Él. Y ten en cuenta esto, iglesia. Esto es fundamental. Ya lo vamos a mirar. Vean, muchas veces Moisés trajo el mensaje de Dios. Era el único portavoz de Dios en ese tiempo. Siempre traía el mensaje. Pero un día Dios le dice a Moisés, Moisés, voy a descender a hablar con el pueblo. Moisés, quiero que me oigan. Moisés, quiero que me vean. Moisés, quiero que sientan mi temor. Moisés, quiero que vean con sus ojos mi nube. Moisés, prepáralos, porque en 3 días voy a descender a hablar con ellos. Moisés, ya no quiero un intermediario. Moisés, yo quiero hablar con ellos personalmente. Dios siempre ha querido hablar con el hombre. La Biblia dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Cómo había hablado Dios en el pasado? Pero Dios quería hablar con el hombre. El verso que sigue dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. Entonces tengan en cuenta lo de los profetas y tengan en cuenta lo de su Hijo, porque ya vamos a mirar un poquito algo bien interesante. Entonces, si tú te das cuenta, fue Dios quien determinó no poner intermediarios. Fue Dios. Claro, Moisés iba a seguir ministrando. Y te voy a decir, mientras Dios nos dé la oportunidad, pues vamos a estar aquí ministrando. Pero Dios quiere hablar contigo personalmente. ¿Sí? Dios quería comenzar a hablar con su pueblo en ese entonces. Pero al pueblo le dio miedo cuando vio su gloria. Sí, le dio miedo y dijeron, no, Moisés, no hable Dios con nosotros, habla tú con Él. Y lo que Él te diga, nosotros lo obedeceremos. Pero Dios, ¿qué quería? ¿Hablar solo con Moisés? ¿Dios solo quiere hablar conmigo? Pero, escúcheme por favor, te vuelvo a decir, esto sigue siendo duro. Porque cuando no nos gustan los compromisos, queremos que sea otro el que ore por nosotros. Cuando no nos gustan los compromisos, cuando no nos gusta pagar el precio, queremos que otro nos traiga la revelación. Pero la Escritura enseña que Dios siempre ha querido hablar sin intermediarios. Por eso el velo del templo se rasgó y ahora usted y yo podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. El apóstol Juan nos dejó esta tremenda palabra. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo de Cristo, que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. El Señor dijo que se tenía que ir, pero Él dijo, no lo dejaré huérfanos.
No los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador para que esté con usted y conmigo todos los domingos. No, todos los días, ¿verdad? Mire, y aquí te dije hace un segundito que tuvieras cuidado a los profetas. En la antigüedad, ¿sabe cuándo venían los profetas? Los profetas venían cuando el pueblo no quería oír a Dios directamente. Los profetas venían cuando el pueblo no quería oír, no quería ni poner atención, ni oír a Dios. Cuando eso pasaba, Dios tenía su Elías. Póngame cuidado, por favor. Y Dios envió un profeta para decirle al pueblo: oigan lo que Dios dice, oigan lo que Dios está diciendo. A eso venían los profetas. ¿Sí? Y yo quiero que tú no te olvides que lo más valioso es obedecer y prestar atención a cualquier cosa que venga del cielo. Obedecer y prestar atención. Entonces, la iglesia de hoy tiene que levantarse. La iglesia de hoy tiene que decir lo contrario a lo que dijeron los israelitas. Los israelitas dijeron que Dios no hable con nosotros, pero nosotros debemos levantarnos y decir: Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero oír tu voz, yo quiero escucharte. Esa es la iglesia de hoy. Tú no tienes que esperar que venga un profeta. Amo y respeto a los profetas, amo y respeto a los pastores donde se encuentren y a donde vayan. Pero quiero decirte, Dios quiere algo más de eso. Dios quiere que la iglesia aprenda a oírlo, aprenda a conocerlo, aprenda a caminar con Él. Y lo vas a hacer únicamente cuando tú y yo tomemos la decisión de tener amistad con Él. Miren, es fácil escuchar la voz de un profeta. Es fácil. Y creo que esta es la razón por la que escuchen, no digo que todos, por la que muchos quieren a los profetas. Porque otros no los quieren, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Pero en este contexto, muchos quieren a los profetas por eso. Porque los profetas son los que pagan el precio para hablar con Dios. Porque los profetas son los que pagan el precio para oír hablar a Dios. Pero el pueblo no quiere pagar el precio. ¿Cuántos quisieran que Dios les hablara? Yo amo todos los días y digo: Señor, háblame. Sí. Pero estás enamorado de Dios. Si no, no vas a escuchar. Si tú has aprendido a caminar con Él, lo vas a oír. Pero si tu vida está llena de becerros de oro, ni de oro, de becerros de cualquier cosa, hermanos, allí no vas a oír la voz de Dios. Y yo estoy orando, hermanos, para que se levante una generación que quiera escuchar a Dios. Una generación que no necesite intermediarios. Una generación que diga: yo quiero escuchar la voz de Dios. Porque no solamente te escuchas a quien predica. Yo le decía al Señor esta mañana: Señor, no me vayas a dejar solo esta mañana. Si tú no estás, yo entro en pánico. Si tú no estás conmigo, ellos van a ver a un hombre bien vestido. Pero sé que un hombre bien vestido no va a cambiar sus vidas. Pero si tú estás conmigo, tú hablarás a sus corazones y serán diferentes. Vimos que el pueblo no quiso oír a Dios, solo querían oír a Moisés. ¿Usted ha visto lo que sucede cuando invitamos a un profeta? ¿Es cierto? Nos falta espacio para acomodar a la gente. Y saben una cosa que es triste. Muchos de los que vienen llenan este lugar, pero no tienen compromiso. Dios que me regaló esto para esta mañana. Yo estaba pensando,
Yo creo que fue el año pasado, o el antepasado, que yo le dije a Aura acerca de las invitaciones. Yo le dije, sí, haz las invitaciones, pero no se las demos a gente que sabemos que va a otra iglesia, que sabemos que son cristianos y que les gusta de pronto venir y llenar un espacio en un momento especial. Yo tenía una inquietud en ese entonces, que Dios me la vino a entender ahora. ¿Cómo la entendí? Cuando dije, Señor, pero, ¿cierto? Porque muchos hermanos me preguntan, pastor, estuvo bonito, Luis tuvo un puente hasta de pie, pero mire, seguimos los mismos. Porque cuando viene un profeta, la gente viene a querer oír lo que el profeta dice de parte de Dios. Pero si no hay compromiso, ellos seguirán, amén, lejos de un lugar donde Dios está. Pero si tú estás aquí, gloria a Dios, porque eres parte de la gente que ha hecho un compromiso con Dios. La Biblia dice que si usted ora, Dios lo oye. La Biblia dice que si usted lo busca, Él va a aparecer. La Biblia dice que si usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted. Ahora, el profeta va a venir. ¿Y saben qué va a decir el profeta? El profeta va a decir muchas de las cosas que ya nosotros hemos oído en este lugar. Te dije hace un momento, ¿sabes por qué viene el profeta? El profeta viene cuando el pueblo no quiere oír a Dios directamente. Pero cuando viene el profeta, escuchan lo mismo que ya hemos hablado y hemos enseñado en este lugar, y la gente sale feliz. La gente se sale frotando las manos. Y a veces con Darío decimos, pastor, ya lo sabía, ya Dios nos lo había dicho. Pero cuando no queremos oír, Dios envió un profeta, y el profeta dice, así dice el Señor. Amén. Tengamos en cuenta esto. Dios quería hablarle directamente al pueblo, pero ellos no quisieron. ¿Sí? Le dijeron a Moisés, no, que Dios no hable con nosotros, que Moisés hable a través de ti. Y esa fue la razón más grande para que ese pueblo no creciera. Escúchame, por favor. La gente que se acostumbra a que Dios le hable a través de otro, nunca va a crecer. Y le voy a decir esto. Cuando yo les visito, cuando yo converso con algunas personas, y muchas de esas personas yo las veo, es impresionante, lo hacen en las reuniones grandes y lo hacen en las reuniones familiares. Andan con una libreta y apuntan todo. Esas personas en su casa vuelven y miran lo que se enseñó. No están únicamente esperando que un hombre les enseñe. Cuando usted va a su casa, cuando yo tomo los bosquejos, cuando yo tomo los apuntes y los reviso, ¿sabe qué está pasando en ese momento? Sí, pero cuando los de Berea hacían eso, de ir a las escrituras y mirar si Pablo realmente les estaba enseñando, ¿sabes qué sucedía detrás de eso? Que oían la dirección de Dios. Por eso dicen que los de Berea eran más sabios. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, no te conformas con lo que recibes, sino que tú vas y a ti mismo Dios te comienza a hablar. Amén. Si tú te quedas con lo que yo te digo, algunas cosas quedarán claras, otras quedarán bien oscuras. Unas las entenderás y las querrás vivir, y las otras ni les pondrás cuidado. Pero cuando tú haces lo otro, ¿no le ha pasado? Ese versículo que tantas veces leí y oí, y hoy lo leo en mi casa y dice, ¡wow! Esto nunca lo había visto. ¿Sí? Esta semana me pasó de que me acordé de una frase de Dios, en un momento difícil a Moisés. En un momento Dios le dice, búscase a 70 ancianos, ¿cierto?
reúnelos y yo voy a poner del espíritu que hay en ti, en ellos. Y cuando va Josué y le dice a Moisés, Señor, mira, por allá está Medán y por allá está Eldad, están por allá profetizando en el campo, prohíbeselos. No vinieron y se reunieron, están por allá. Y Moisés le dice, no, ojalá que todo el pueblo profetizara. Y cuando yo soltaba esta palabra, usted muchas veces se pone a pensar, uy, todo el pueblo profetizara. No, ¿sabes por qué Moisés dijo eso? Porque en ese entonces el Espíritu Santo no estaba. Y Moisés, con esos ojotes que tenía, había visto que los profetas eran los que permanecían, ¿dónde? Sí, en el secreto, en la presencia de Dios. Entonces, cuando él dice que todo el mundo profetizara, Moisés estaba imaginando todo ese pueblo metido en la presencia de Dios, oyendo la presencia de Dios, oyéndolo a él. Pero hoy tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso usted no escucha esta palabra, Señor, derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y si tú ves, es lo que Moisés dijo, que todos profeticen. Y yo digo hoy, que todos tengan comunión con el Espíritu Santo. Hay un sueño en mi corazón, que se levante una generación que ame a Dios, que oiga a Dios, que camine únicamente oyéndolo a Él. Amén. Eso. La gente que se acostumbra a que Dios le hable a través de otros nunca va a crecer. Cuando a ti te vayan a pedir un consejo porque tú eres el que trajo la palabra, aconséjalo. Pero el consejo que yo le estoy dando a esa persona ahora es, amado, Dios quiere hablarte a ti. Pero no a través de un hombre. Dios quiere hablarte a ti a través de una comunión íntima tuya con Él. Dios me está hablando, ¿por qué? Porque nos esforzamos por tener esa comunión con Dios. Amén. Entonces, yo amo a los profetas, respeto a los profetas, pero siento en mi espíritu que cada uno de ustedes como creyentes debe desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo para que lo oigan personalmente. Amén. Amo a los profetas, los respeto. Mi esposa sabe. Cuando hablan de los profetas mal, no me gusta. Cuando hablan mal de los pastores, no me gusta. Y cuando alguien me va a hablar mal de un pastor, yo le digo, hablemos de otra cosa. Porque yo sé que es meterse con un ungido de Dios. Si él se equivoca, le dará cuentas a Dios. Mientras tanto, yo voy a honrar ese don, ese ministerio que Dios colocó en él. Pero que como creyentes nosotros, hermanos, yo siento en mi espíritu que como creyentes nosotros debemos tener una relación íntima con el Espíritu Santo para que Él nos hable personalmente. Debemos saber que desde tiempos antiguos Dios siempre le ha querido hablar al hombre, siempre ha querido darse a conocer. Y creo que por eso Jesús vino y nació en un pesebre maloliente, solo con el propósito de acercarse al ser humano. Porque si es el Hijo de Dios, tenía que nacer en ese lugar. Pero lo hizo para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él. Usted lo ve en Génesis, cómo Dios se paseaba por el huerto. Y después que el hombre pecó y le dio la espalda, Dios levantó a Noé, Dios levantó a Abraham, Dios levantó a Enoc, Dios levantó a Moisés, Dios levantó a Jacob, Dios levantó a Elías. Y todo esto se resume en que Dios quería hablarle a su pueblo. Cuando Dios levanta a alguien en una iglesia, hermanos, es porque Dios quiere hablarle a esa iglesia. En el desierto, Dios se le revela a Moisés y le dice, tú has hablado mucho por mí. Y es la verdad, todo el tiempo el pueblo de Dios oyó a Dios a través de Moisés. Pero ahora Dios dice, quiero hablarles directamente. Ahora quiero que mi pueblo me escuche, que vea mi gloria. Y el pueblo dijo, no. ¿Sí? Quiero dejar esta palabra en sus corazones, iglesia. Dios no quiere que te limites a un profeta. Dios no quiere que te limites a un predicador. Dios quiere hablarte personalmente. Amén. ¿Cómo hago, pastor, para hablar?
Búscalo. Dile que le amas. Dile cuánto lo amas. Abona el terreno. Provoca a Dios. Y Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Sí. Dios siempre ha querido hablar. Dios siempre ha querido hablarnos. Por favor, no le digamos que no. Hagamos un compromiso con Él. Iglesia, porque el reino de Dios, ¿cómo te lo digo? En el reino de Dios, el que paga el precio recibe. Amén. Donde Dios todo es de gratis, todo es de gracia. ¿Sí? Pero porque es de gracia, tú no andas de cualquier manera. Hay un compromiso nuestro. Pagar el precio en el reino de Dios, hermanos, nos da una ventaja. Recibimos. Amén. Recibimos. Mira lo que dice, lo que estábamos leyendo en Éxodo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Consejo: no deje que la necesidad le haga levantar ídolos y los adores. Hermanos, un arma de Satanás para que quitemos los ojos de Dios son las necesidades. Y estoy seguro que usted y yo más de una vez levantamos un altar a una necesidad y las adoramos. Aquí el punto importante es aprender a esperar en Dios. No permitir que el proceso nos desespere. No permitir que el proceso de la respuesta de Dios nos desespere. Debemos tener presente lo que David dijo: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí. Dios te va a oír. Yo te dije hace un momento, el que clama a Dios, Dios lo oye. El que busca a Dios, Él se deja encontrar. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. La paciencia, iglesia, es la clave de las promesas de Dios. Debemos aprender a esperar. El salmista dice, el salmista desesperado mira la prosperidad de los impíos. Y cuando él mira eso y ve su angustia, Dios le habla y le hace ver que eso no es así. Iglesia, tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. A veces queremos correr, ¿verdad? A veces queremos, ¿y sabes por qué fracasamos muchas veces? Porque nosotros mismos nos interponemos en la respuesta de Dios. ¿Sí? Y cuando alcanzamos una respuesta pensamos que Dios nos la da. Y detrás de eso vamos a encontrar que no era de Dios. Simplemente fue algo que hicimos en un afán. Entonces, tu paciencia es una demostración de madurez y confianza espiritual. Tú hablabas de paciencia ahora, ¿cierto? Nuestra paciencia es una demostración de madurez, y también lo dijo, madurez, perfección y confianza espiritual. Porque usted y yo, más temprano que tarde, escúchame por favor, veremos lo que Dios dijo de nosotros. Nosotros queremos todo así. Y estamos en la época, ¿sí, cierto? Ahora me dijo, no, yo el baterista, ya que era lo monta, no espera que aquí está la IA. 12 segundos y ¡prum! Quedó montado. Y así queremos con Dios. Pero Dios, antes de responderte, mira tu corazón. Dios, antes de responderte, te mira tu caminar. Y Dios, antes de responderte, te examina. Y es como cuando tú no le vas a dar una ametralladora a un niño de 5 años, ¿cierto? Jonathan de Samuel coge ese coso, cuando lo dobles, ese trípode, y dice, metrallola, ¿cierto? Y comienza. ¿Te imaginas si le pasara una metrallola de verdad? Así es Dios. Él nos ve como niños pequeños. Y Él no te puede dar a ti algo que te va a hacer daño. Hemos hablado aquí de la unción. Hemos hablado del carácter. Y vemos que una persona sin carácter ungida es un peligro. Pero una persona con carácter y unción es una bendición de Dios.
Y Dios conoce lo que tú necesitas. Dios conoce lo que yo necesito. Y Él lo va a hacer de esa manera. Creo que en lo que hemos venido hablando nos queda claro que lo que llevó al pueblo de Israel a cometer un error fue no esperar. ¿Sí? Ellos no vieron evidencias de Dios. Ya no lo oían. Ya no veían la nube que echaba, la cumbre del monte que se encendía en fuego. Ya no veían nada de eso. ¿Y qué pasó entonces? Ellos pensaron, Dios se olvidó de nosotros. Entonces hicieron un becerro. ¿Cierto? Porque ese becerro, ¿qué pasaba? ¿Lo podían ver? Entonces, no es de ahora, es desde siempre que necesitamos ver. Nosotros rajamos de, ¿cuál fue el apóstol que dijo? Tomás, ¿cierto? Y nosotros decimos, ay, Tomás tan incrédulo. Y yo que estoy diciendo eso soy más incrédulo que Tomás. Sí. Entonces tenemos que mirar eso. Entonces necesitamos algo en que poner la mirada. Pero esto no les va a servir de excusa. Porque te voy a decir algo. La verdad es que cuando no hay compromiso, fácilmente levantamos algo en que poner nuestros ojos. Pero nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia, que podamos descubrir que saber esperar en Dios va a ser la clave de muchas de nuestras victorias. Porque allí la paciencia como fruto que viene del Espíritu Santo nos llevará a no desesperarnos. Entonces la paciencia que tú necesitas no es la paciencia cuando tú estás desesperado. Ay, Señor, dame paciencia. No, esa paciencia no te sirve de nada. La paciencia que tú necesitas es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. La paciencia que pides por allí se te acaba en un momento y cometes locuras. Pero la paciencia que viene del Espíritu Santo como fruto de nuestra vida en los momentos más difíciles levanta bandera a nuestro favor y sabremos esperar. Entonces, no dudemos de Dios. Iglesia, esperemos en Dios. ¿Sabes que esperar es una señal de fe y de confianza en su palabra? Cuando tú lees la Biblia, ¿a qué te lleva la Biblia? A esperar. ¿O no? A esperar. Pero ¿tú qué quieres? Ya, las cosas ya. Paciencia. Mira, la Biblia nos enseña y nos dice que Samuel le dijo a Saúl, espérame en la batalla. Sí, espérame. Antes de ir a la batalla, espérame. Y Samuel le dice, seguro, yo voy a ir, yo voy a estar contigo, para que presentemos el sacrificio y adoremos. Pero Saúl se desesperó, ¿verdad? Se desesperó. Saúl dejó que el enemigo ganara terreno en su corazón y él mismo levantó el altar y él mismo preparó el sacrificio. Saúl se afanó, Saúl no esperó. Y la palabra de Dios dice que Samuel le dijo, si hubieses confirmado, hoy hubiese confirmado tu reino a pesar de que había sido rechazado. Hoy habrías tenido hoy habrías podido disfrutar de una segunda oportunidad. Pero cuando no esperaste, hoy ha sido arrancado de ti el reino y fue entregado a otro. Por no esperar. Iglesia, Israel, al no ver la nube, Israel, al no ver la manifestación de la gloria de Dios, Israel, al no ver a Moisés, al no ver milagros, al no oír la voz de Dios y no ver nada, sí vio algo. Vio que Moisés se estaba tardando. Por eso ellos crearon un becerro y lo adoraron. Yo no sé tus dificultades que estés viviendo. Cuando vemos a veces el cielo cerrado. No sé si a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado que a veces siento el cielo como si fuera de bronce. Me siento solo. ¿No te ha pasado? Que sepamos esperar.
Porque ahí es fácil olvidarnos de Dios. Ahí es fácil levantar un becerro y adorar. Por eso el pueblo le pasó eso. Ya no veía nada. Solos, abandonados. Dijeron, no podemos seguir así. Y levantaron un becerro. Entonces, no deje que la tardanza de Dios, escúcheme por favor, que no es tardanza, sino parte del proceso, le robe la oportunidad de la gloria. Les digo esto, porque cuando no esperamos en Dios, terminamos arrodillándonos ante cualquier ídolo. Cuando no esperamos en Dios, terminamos arrodillándonos ante cualquier ídolo. Un consejo aquí es que tengamos paciencia. Iglesia, lo que Dios dijo sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra iglesia, hermanos, vendrá. Si Él lo dijo, va a venir. Esperemos en Jehová y no seamos como Saúl, porque Saúl no esperó y perdió el reino. Que no perdamos lo que nos ha dado por causa de no saber esperar. Dice en la Biblia, en la parte que leímos de Éxodo, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y hay algo interesante, ya nos termina. Es que a pesar de que Moisés puso el tabernáculo lejos, Dios le dio la oportunidad a todo el que quería de hablar con Él, que lo hiciera. Amén. Todo el que quería reunirse con Él, salía de su casa, se dirigía al tabernáculo y allí hablaba con Dios. ¿Quiénes? Todos los que querían. ¿Sí? Quiero hacer notar algo importante. Miren, dicen que los que querían, cualquiera que quería. Y la noticia que hoy les traigo es, esto es para todo el que quiera. Amén. Hoy estás recibiendo una palabra. No la puedes dejar que se la lleve el viento. Pero si tú eres de los que quiere, esa palabra se va a cumplir en tu vida. Amén. Quiero hacer notar algo importante. Miren, dicen que los que querían, tengan en cuenta eso. Y mire lo que dice, esto también, esto no lo leímos, Éxodo 33, 8 al 10. Dice, y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba al pie de la tienda, de la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. El punto central, lo más importante de este mensaje es el verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Lo que Dios quería con su pueblo, el que sí quería, lo disfrutaba. Como hablaba cualquiera a su compañero. Y Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del campamento. Aquí quiero decirles que existen dos clases de creyentes: los que se acercan a Dios de tiempo en tiempo, o los que viven en el lugar de su presencia. Yo no sé usted de cuál quiere ser. Yo no sé de cuál Dios está diciendo hoy que usted es. Dos clases de creyentes: los que vienen de tiempo en tiempo o los que viven en su presencia. Miren, la palabra es clara. Dice que el que quería podía ir al templo. Pero quiero hacer notar una diferencia entre Josué, porque Josué, ¿qué hacía? Permanecía en el lugar de su presencia. Miren, cuando tú lees, tú encuentras, y yo me preguntaba, ¿por qué escogió Dios a Josué y no a los hijos de Moisés? Porque entre todo el pueblo, incluidos los hijos de Moisés, el único que permanecía en el lugar de su presencia era Josué. Quiero decirles que ustedes no fueron escogidos al azar. Dios sabe por qué los escogió. Lo Jesús, no sé si hace parte de una iglesia, no sé si vale también,
Pero están hoy aquí. Y quiero decirles a todos, ninguno de ustedes fue escogido al azar. Dios sabe por qué los escogió. Dios sabe por qué los trajo hoy a este lugar. Escuchen, el que quería iba al tabernáculo. Es decir, el que quería iba cuando podía, cuando le daba la gana, cuando tenía deseos, cuando tenía un problema. Bueno, le decía ahora, yo creo que todos los que estamos aquí llegamos a Cristo porque hubo un tremendo problema delante de nosotros, ¿verdad? Eso es innegable. Pero iglesia, Josué no era así. Josué se quedaba en el tabernáculo. Miren, Moisés salió de su casa, iba al tabernáculo, estaba con Dios, salió del tabernáculo, regresaba a su casa. Pero Josué permanecía en el lugar de la presencia de Dios. Se quedaba allí, no sé si buscando su gracia, no sé si buscando su presencia, no sé si esperando el llamado, no sé si atento a qué hora Dios hablaba, no sé, pero estaba provocando a Dios. Pero llegó el día en que Dios le habla a Moisés y le dice, llama a Josué, porque él estará en tu lugar, y estaré con Josué como estuve contigo. Yo no sé si usted hoy está pensando en algo, pero vengo a decirte que hay un Dios que está poniendo los ojos en este lugar, y a todo aquel que encuentre en su presencia va a ser llamado para decirte, voy a estar contigo como he estado con mi pueblo. ¿Saben una cosa? No es lo mismo buscar a Dios el día que tengo que predicar. No es lo mismo buscar a Dios el día que veo que necesito ser usado. No es lo mismo buscar a Dios el día que tengo un problema o el día que tengo la necesidad. No es lo mismo buscar a Dios en un momento de esos que estar cerca de Él porque lo amamos. Lo amamos y en tu problema Él se manifiesta. Lo amas y en tu enfermedad y te consuela. Así estamos nosotros. Sabemos que Dios nos ama. Y nos sentimos amados por Dios. Y en todos estos 2 meses y medio que llevamos un poco más, Dios ha estado con nosotros. Le amamos y porque le amamos está con nosotros. En las necesidades Él ha suplido. Iglesia, nos hemos quedado sorprendidos. Lloramos delante de la presencia de Dios por todas las cosas que hemos podido ver. Y sabemos que apenas es la muestra de lo que Dios quiere con aquellos que le aman. Pero, hermanos, tenemos que provocar a Dios. Amén, tenemos que provocarlo. No seamos como ese pueblo que se acercaba ocasionalmente al lugar de su presencia. Seamos como Josué, que se quedaba allí. Iglesia, ese es el mensaje. Quédese allí, quédese en el lugar de su presencia, porque si te quedas en ese lugar, la relación que hoy Dios tendrá contigo cambiará tu destino. No hay otra cosa que cambie el destino de alguien. Se llama Jesucristo. Pero si este destino quiere ser cambiado, no hizo Jesucristo que lo busques solamente cuando te enfermas, que lo busques cuando tienes problemas financieros, que lo busques cuando tienes problemas con tus hijos, que lo busques cuando tienes problemas con tu esposa. No, iglesia, Él quiere ser el primero y Él quiere estar contigo en tu enfermedad, contigo en tu problema, contigo en solucionando tus problemas personales. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y con eso termino. Y para eso, de pronto hay algo controversial. Y Dios me hizo entender algo en estos días. Y yo sé que con la palabra que vimos hace 8 días, con esta palabra, con la palabra del cumpleaños de la iglesia, pude entender algo. Un nivel glorioso en el acercamiento con Dios. Un nivel de fundición total que es impresionante. Te fundes en Dios y eres uno con Dios. Y no hay separación entre Dios y ustedes, entre Dios y nosotros. Jesús oró de esta manera: yo en ellos, tú en mí,
para que sean perfectos en unidad. Entonces ahora podemos entender lo que Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que había ahí una fundición profunda, ya no se podían separar. Y Dios quiere llevarte a una relación para que cambie tu destino, donde tú y Él sean uno. Escúcheme por favor, no estoy diciendo nada raro. A mí me entristece cuando veo mucho pueblo de Dios que no quiere ser un Josué, pero sí quiere la bendición de Josué. Ya te dije por qué Josué marcó la diferencia. Y yo quiero que usted me entienda ahora por qué Josué una vez le dijo al sol: detente en Gabaón. Y le dice a la luna: detente en el escalón. Y eso sucedió. Ahora entiendes por qué cuando Josué oraba a Dios, Dios enviaba piedras del cielo y destruía a sus enemigos. Una relación que cambió el destino de Josué. Y el mismo Dios de Josué está aquí esta mañana hablándole a alguien para que pueda creer que eso glorioso es para usted, que eso glorioso es para su vida, y que usted y yo hoy podemos tener a ese Dios de nuestro lado. Y no importa que el enemigo, como dijo mi esposa y dijo el profeta, el diablo te quería matar, pero si Dios está con nosotros, hermanos, eso no va a pasar, porque le podemos decir a la muerte: detente en ese lado, a la vida vente este otro, y Jesucristo se levantará contigo y conmigo. Ese es el Dios de este lugar. Yo no sé cómo es tu relación con Él, pero el Señor me decía: háblale de esto, porque tienen que volver a mis pies, tienen que volver a mi lado, tienen que invitarme a caminar con ustedes. Yo no sé qué tienes que dejar, no sé cuántos ídolos has levantado, cuántos becerros de oro has construido, pero el Señor quiere hoy decirte que a pesar de que ha levantado esos becerros de oro, su gracia no ha sido todavía quitada de ti, se ha condicionado únicamente a que tú puedas volver tu corazón a Dios, de que te arrepientas de ello y digas: Señor, hoy estoy aquí. ¿Quieres que Él sea tu compañero del camino? ¿Quieres que Él transforme la relación que hoy tienes? Acércate a Dios. Acércate. No dejes que el enemigo gane terreno. Cada vez que tú no te acercas, el enemigo da un paso en tu vida. Y el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero hay alguien que está en este lugar, que se presenta como oportunidad para que haya una nueva relación que cambia tu destino. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quieres caminar con Él? ¿Sabes por qué te digo todo esto que parece fuerte? Porque cuando Dios me habló, Wilmer lo dijo ahora 8 días, y yo me alegré cuando Él dijo algo de que eso era para Él. Y esta semana, mientras oraba por este mensaje, Dios me habló. Dijo la hermana Liliana: Dios nos está abriendo los ojos. No era así para mirarte, sino para que tú y yo podamos ver su gloria. Amén. Y esta semana, cuando preparaba esto, yo tuve que arrodillarme, llorar, pidiéndole perdón a Dios, porque usted me ha ido a hablar de una comunión, de una relación íntima con Él. Pero Él me hizo ver ídolos modernos, cosas que estaban ocupando un espacio en mi vida. Y Él me dijo: solo con mi relación cambiarás tu destino. De allí saqué el título del mensaje: una relación que cambia el destino. Dios me permitió ver que conforme estaba caminando, mi destino no era bueno, pero Él se me ofreció a caminar conmigo para cambiar mi destino. Y si Dios me vio a mí así, yo sé que tú necesitas saber cómo te está viendo Dios.
Y de seguro que lo necesitas. Renovar, como cantaban al inicio. Renuévame. Renovar esa relación con Dios, para que de verdad caminemos hacia el destino eterno al que Dios nos quiere llevar. Amén. Te dije, es fuerte. A los 8 días, gloria. Hoy reflexión, pero del mismo Dios, para su misma iglesia, porque Él nos ama. Amén. Quiero invitarte que estés sobre tus pies esta mañana. A eso Dios te trajo esta mañana. A eso te trajo. A que descubras un nivel más grande de su gloria. Porque ahí es donde nos quiere Él llevar. Para eso ha venido Él esta mañana a este lugar. Para que tengamos una nueva relación.